Es tan bajo que hasta desconfío. Todo instrumento de inversión conlleva un riesgo. ¿En cuánto tiempo promedio es cuando yo recibo ya el beneficio? Espérame, yo quiero mi dinero de vuelta. Tú intentas cobrar porque hubo un retraso en el pago, etcétera, que el banco tiene que rematar sí o sí. Me tiene que pagar. Para él no cambia nada. Lo que estás pagando es una cesión de derechos. ¿Puedo ver la casa? O sea, si me dijiste esta casa, ¿puedo verla? No, el banco tiene que rematar. De todas formas, aunque no haya nadie todavía que le esté prometiendo pagarlo. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente a este episodio de Expansión Financiera Cuarto Cuadrante. Mi nombre es Germán Zúñiga y qué bueno que nos acompañas porque hoy tengo un invitadazo de lujo, un gran amigo que además es inversionista, ya con Cuarto Cuadrante. Y bueno, vamos a platicar sobre todas aquellas dudas, mitos, realidades y todas aquellas cosas que rodean el entorno de los remates bancarios inmobiliarios. Y bueno, me estoy refiriendo a mi gran y queridísimo amigo Christopher Soto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Germán. Recuerdo que cuando estábamos platicando para una inversión, me dice Germán, me encantan tus preguntas y si te invito a nuestro podcast, le digo, bueno, a nombre de todos los inversionistas, nada de, pero aquí estamos. Gracias, gracias por invitarme, Germán. Siempre hay preguntas alrededor de cualquier negocio del tipo que sea. A lo mejor a más grande el negocio, más profundas las preguntas, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a invertir? Porque no es lo mismo perder 1,000 pesos que $1,000 o que 1,000,000,000. No, no es Claro, lo mismo. mi querido Chris, gracias también por acompañarme. En realidad es que sí, el tema del dinero siempre va a ser algo que tiene como muchos puntos, muchas visiones, ¿no? Depende de dónde lo veas. Cuando nos falta el dinero, de repente lo añoramos. Cuando tenemos un poquito más, dices, ¿ahora en qué me lo gasto? Cuando ya te lo gastaste, dices, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Sí. El tema del dinero nunca se va a terminar y bueno, por fortuna hay mucha tela de dónde cortar. Y en esto de los remates bancarios inmobiliarios, en realidad es que hay muchísimas dudas, pero también muchas respuestas. Y eso es lo que quiero que la gente escuche. Justamente me gustaría comenzar con la primera. Yo creo que tenemos todo el mundo, porque a lo mejor somos buenos en lo que hacemos, ¿no? En lo que nos apasiona, en lo que estamos y nos ha funcionado, pero nunca está de más poner a trabajar ese resultado de ese buen negocio que nos está funcionando y decir, ¿por qué no invertir en algo más? Estoy con esto, estoy bien, pero a nadie nos cae un extra mal, ¿no? O sea, es como, pero ir a lo seguro. Pero fíjate, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué, ¿por qué es tan bajo el precio en los remates bancarios? O sea, porque hasta te hace desconfiar. O sea, no estoy diciendo que sea malo, pero como buenas personas latinas, la pregunta ¿es tan bajo que hasta desconfío? O sea, ¿por Sí. qué? A ver, platícanos, ¿por qué es tan bajo el precio? Sí, no tienes idea de cuántas veces me han preguntado esto. Y hay una razón muy sencilla. Cuando mencionamos el nombre de remates bancarios inmobiliarios, desde el momento en que usas la palabra inmobiliario, que es la correcta de hecho, inmediatamente se te viene a la mente una propiedad, una casa, ¿no? Un inmueble, justo. Ujú, ujú. Cuando tú te das cuenta del valor o el precio al que puede ser asequible o puedes alcanzar esa propiedad, empiezas a dudar. Porque efectivamente estamos hablando de un valor que no tiene nada que ver con el precio real de una casa. Me explico un poquito más sencillo. Por favor. Sí, cuando tú te interesas en un remate bancario inmobiliario, en realidad lo que adquieres no es la casa. Es más, te puedo decir una cosa, la casa ni siquiera está en venta. La casa, la propiedad es solamente una garantía de pago de una deuda. ¿Qué es lo que tú vas a adquirir realmente en un remate bancario inmobiliario? Es justo una deuda legítima que tiene una persona, físico, moral, como tú quieras, con una institución financiera. Es decir, alguien le prestó para comprar su casa, pero esa propiedad quedó en garantía de pago de esa misma deuda, de ese mismo crédito. Estoy comprando la deuda Es correcto. o el contrato de la deuda. De hecho, estás comprando la deuda para ti, es decir, eh, cuando tú inviertes en un remate, lo que estás pagando es una cesión de derechos. Te lo voy a poner así de fácil. Imagínate que tú prestas 100,000 pesos Ujú. a cualquier persona y te firman un pagaré, ¿de acuerdo? Y te dicen, bueno, por este pagaré te voy a dejar mi coche en prenda.
para Ujú. que veas que te lo voy a pagar y te voy a dejar la Sí, factura del la auto garantía, hasta el la famosa pasaje, garantía. la famosa garantía. Cuando tú intentas cobrar porque hubo un retraso en el pago, etcétera, ya no te están pagando, tú dices, oye, espérame, yo quiero mi dinero de vuelta, que es lo que pensaría el banco, ¿no? Claro. Cuando después de muchos intentos de pretender cobrarlo y no hay pago, los bancos no se dedican a comprar casas ni a revenderlas. No existe Inmobiliaria Banco SADCB, ¿no? No existen. Claro. En realidad es que su negocio es prestar dinero Sí, y jugar con el dinero, ¿no? y Pero en juegan el muy caso, bien. y juegan bien además, en el caso de este pagaré que tú tienes a tu favor, llego yo y te digo, oye, Cris, ya sé que no has podido cobrar esto, pero mi negocio es justo hacer dinero a través de comprar deudas. ¿Te interesa venderme tu pagaré? Y tú me dices, ay, sí, son 100,000 pesos más intereses, dame mis 100,000. Y yo te digo, no, tú no has cobrado eso. Así que yo no tendría por qué pagarte 100,000. ¿Dónde estaría mi negocio? Si a eso me quiero Sí, dedicar, justo eso estaba pensando, dije, pues, o sea, ¿dónde está el negocio? Sí. no hay No forma. soy persona de la caridad para llegar a ayudar a todo el mundo, ¿no? Obviamente debe ser un negocio. Exactamente. Entonces, ¿qué tal que por tu pagaré de 100,000 pesos yo te lo compro en 60,000? Okey. ¿No? Entonces, mi negocio va a ser adquirir ese pagaré de 100,000, pagándote 60,000, y ahora yo soy dueño de una deuda legítima con un tercero, con una persona que ahora le podemos llamar deudor, y que de todas formas me tiene que pagar. Para él no cambia nada. Para el deudor no cambia absolutamente nada. Él sigue debiéndole, pero ahora ya no le va a deber a Cris, ahora le va a deber a Germán, ¿no? Okey. Entonces mi trabajo va a ser ejecutar esa cobranza y recuperar esos 100,000 pesos, más los intereses que pudiesen haberse generado, intereses legales, por supuesto, que están muy bien cuidados. Y si no hay un pago, si no me pagan, entonces me quedo con el auto que dejaron en prenda, ¿no? Por todas las de la ley. Por todas las de la ley, claro. Claro. Este es un proceso muy protegido, muy cuidado. Buenísimo. Justo eso, ahorita que estás hablando, pues, se nos vienen más preguntas. Yo creo que a los que nos gustan los negocios o hemos estado metido en ellos, siempre surgen muchas preguntas. Vas aprendiendo, te van funcionando, y todos sabemos que toda inversión tiene un riesgo. Cualquier inversión, a veces buscamos que sea el mínimo, o sea, Claro. si el riesgo es mínimo, vale la pena hacer la inversión. No existe ninguna inversión segura, no existe, ni Claro. aquí ni en ningún lugar, ¿no? Pero en este caso, en el remate bancario inmobiliario, ¿cuál sería el riesgo? Fíjate, esa es una pregunta bien interesante y parte justo del por qué tan barato, ¿no? Ujú, ujú. Eh, ok, Sí, porque primero no te sacas como de onda de dudo, ¿no? Ay, ¿será real? sí. ¿No? Pero, okey, está bien, perfecto, ya pasamos esa etapa. Y ahorita, ¿hay riesgo? ¿O cuál sería el riesgo en este proceso? Si Lo es que men- lo hay. claro, no, y lo mencionaste muy bien. Todo instrumento de inversión conlleva un riesgo. En este caso, la gran ventaja de un remate bancario inmobiliario es que el riesgo no es económico. Es decir, al Okey, tú comprar una deuda a tu favor, en realidad es que tienes un documento, un contrato que está más que blindado, porque es el contrato de otorgamiento de crédito. Te lo voy a decir de una manera curiosa. Si ese contrato tuviera vida, no hay forma de asesinarlo, no hay forma de okey. quitársela. Es casi de esos contratos que tú les prendes fuego y no se queman. O sea, Sí, 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 con Dorian Gray, ¿no? Así ándale. no se acaba, ¿no? Están muy bien hechos y todo esto parte por ejemplo, muchos vivimos en México la experiencia el famoso error de diciembre del 94-95, ¿no? Donde Sí, el banco se generó una cartera vencida por muchísimas situaciones, entre ellas la industria inmobiliaria o sí, la parte hipotecaria, ¿no? sí, sí, sí. Muchas de estas propiedades no se pudieron recuperar porque los contratos en aquel momento no estaban tan bien diseñados como hoy. Hoy día, después de aquella situación de la que México se recuperó, por fortuna, eh, aprendimos a trabajar de manera diferente Sí. y hoy día los bancos, que además están homologados en muchos sentidos con la banca internacional, elaboraron contratos que están muy bien diseñados, no solamente para otorgar un buen servicio, que esa es la principal facultad de Ujú, un ujú. banco, ¿no? Cuando presta dinero, sino también para los casos donde se incurre en incumplimiento por una de las partes, también se pueda recuperar de una manera más sencilla, por Okey. llamarlo de alguna forma. Y
decía que a nivel internacional están homologados estos Ah, bancos, okey, o sea, estos no es contratos. con o sea, son con las leyes de aquí, pero con los estatutos internacionales. Exactamente, Ah, okey. exactamente. Solo se adecuan, digamos, a Sí, cada sí, sí, sí. localidad, a cada país, ¿no? Okey, Entonces, buenísimo. si lo vemos de ese lado, el contrato es tu primera fortaleza, ¿no? El contrato de otorgamiento de crédito, porque ese contrato va a estar vigente durante todo el proceso de recuperación de esa deuda. Segundo, existe otro contrato, que es el contrato de prestación de servicios, en el caso de las recuperadoras, de las empresas que intervienen para llevar a cabo este proceso de recuperación, donde también contiene garantías, donde debe estar dentro de los marcos. De hecho, en un episodio anterior hablamos sobre esto, sobre qué debe llevar un contrato, cómo debe estar O sea, diseñado, etcétera. la parte que cuida la inversión, pero que se encarga de que todo suceda, Es ¿sí? correcto. ¿Así lo entiendo? ¿Sí? Así de sencillo, digamos, Okey. una es la que valida la operación y otra la que ejecuta el proceso que sigue, que es el de recuperación. Eso es lo que hace Cuarto Cuadrante. Eso es lo que hace Cuarto O sea, Cuadrante, me cuida mi efectivamente. dinero, y se encarga todo el proceso. Ay, qué cómodo, qué cómodo. Bueno, hay que aprender a ser Sí, inversionistas. sí, El sí, sí, inversionista sí, no va a claro. estar a la Sí, talacha, claro, no va a hacer la chamba. Para eso vemos empresas especializadas, ¿no? así es. Entonces hablábamos sobre esto. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo sí existe, como en cualquier instrumento de inversión, pero no es un riesgo de dinero como tal, sabiéndolo llevar de la manera correcta, sabiendo elegir el instrumento correcto, precisamente representándote la empresa adecuada, estamos hablando de que hay una serie de puntos que se cuidan para que el riesgo económico se minimice o incluso se nulifique. Okey. Pero ¿qué sucede? Que si estamos hablando de una deuda, que si estamos hablando de que hay una persona o un tercero que está demandado por falta de pago, su obligación es pagar. Ujú. Y esta situación la puede cumplir en cualquier momento. Desde que le notifican, estás demandado porque dejaste de pagar y, ¿qué crees? Se me olvidó, caí en un bache, pero mira, ya aquí está el dinero y pago, salió de la situación. Entonces, vámonos a la ventanilla 2. ¿Qué otra opción tenemos, no? Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con si estás trabajando ya con una empresa recuperadora o una empresa mediadora? ¿Qué va a pasar con estas garantías y todo? Efectivamente, lo único que puede pasar es que tú podrías invertir en un proceso de recuperación, en un remate bancario inmobiliario, pero si el deudor paga, sale de la situación. Ese pagaré ya no Sí, se va a cobrar. desaparece de la lista. Exacto, desaparece de la lista, ese ya no fue negocio para ti. Pero, por ejemplo, ustedes ahí, imagínate que yo ya estoy bien emocionado porque esa fue la que me gustó y te dije: "Ah, mira, perfecto", me mostraste las opciones de inversión y de repente, pues, todo va caminando bien y de repente recibo la llamada, ¿qué crees? Que como por magia este deudor dejó de ser deudor. Pagó, recibió una herencia, no sé, y entonces, ¿qué hago? A ver, explícanos, o sea, quiero pensar, o sea, voy a pensar yo que ya estoy contigo y que yo estoy viendo todo esto, y todos los que piensen como nosotros. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? O sea, Ok. ¿ya mi emoción acaba o qué pasa? No necesariamente. Volvamos al punto. Cuando una empresa cualquiera eh, te ofrece venderte una casa a través de un remate bancario inmobiliario, desde ahí yo te diría, hay que hacer una pequeña pausa, salud, porque aunque bien el inmueble es la garantía de pago, recordemos que no es lo que estás comprando. Sí, no, Sí, ya sí, entendí que es la ¿no? deuda. Exactamente. Entonces, la ilusión que debe existir por parte del inversionista es multiplicar su dinero, es ganar dinero a Sí, través de este sí, instrumento. exactamente. Entonces, ok, no fue esta, pero sí hay opciones. Aquí es donde la parte de saber con quién trabajas, saber cuáles son las credenciales, la experiencia, la expertise sobre estos procesos, te puede dar la certeza, la tranquilidad y la seguridad de que estás en un buen lugar, ¿no? Entonces, siempre debe estar todo por escrito, recuerda, Ujú. y debe haber opciones. Si con esta no fue, bueno, entonces va a ser esta, y si no, va a ser de esta manera, etcétera. Todas las opciones existen y se tienen que plantear de manera clara. Pero sí es bien importante pensar que por lo que tú vas es por la recuperación de una deuda. Ahora, el punto medular, y me parece que lo más importante cuando tú entras a este tipo de procesos, es pensar en un punto que es medular durante todo el proceso de recuperación, que es justo adjudicar los derechos de cobro a tu favor. Ujú. Es decir, antes de este momento, el dueño de los derechos sigue siendo la institución financiera.
llámese banco, financiera, lo que tú quieras. ¿De acuerdo? En el momento de la cesión de derechos, que siempre tiene que ser ante notario o en el propio juzgado donde se esté ventilando el proceso, una vez que tú te haces dueño de esos derechos, tú le pagas a la institución financiera lo acordado por esa cesión de derechos, él te cede la deuda ya de manera legal, tú te vas a convertir en algo que conocemos como cesionario, que no es otra cosa más que ser dueño de esos derechos, Ok. y ahora digamos que te conviertes en el acreedor de esa deuda. Insisto, para el deudor no hay ningún cambio, él sigue su proceso y tiene que pagar su compromiso, ¿no? Pero ahora se lo va a pagar al cesionario, te lo va a pagar a ti. Entonces es el Pero, momento pero, donde tú pero en el ganas. caso de que, en el ejemplo que estábamos, donde sí recuperó no se dejó pues que su deuda le quitaran su inmueble o entrar a remate o no sé cómo se maneje, pagó y demás. Tú me pones más opciones, me imagino, ¿no? ¿Es correcto? Ah, ok. O sea, tú me dices, esta no, pero tenemos esta y también esta y esta y esta y esta por si cualquier cosa. O sea, tú de que te vas con inversión, te vas con inversión. Es correcto. Ah, ok. Es decir, Ah, ya. recuerda que en todo Sí, plan debe échame haber un otro plan B. vasito de agua. Sí, ya. Exacto. Recuerda que en toda planeación estratégica, en toda planeación de Ok. negocios, siempre debes tener Ya, un plan B. ya, Y ese perfecto. plan B va a ser que si nos vamos a anticipar, ¿qué sucede si esta no se va a concretar? Bueno, esta. Hablábamos de riesgo. Tu riesgo va a ser de tiempo. Tu dinero no se va a perder. Ok, ok, ya, ya, ya. Porque tú vas a jugar con el monto del que se habló, ¿no? O sea, se va a invertir esto y sobre este monto gira esta inversión y entonces dice, esta no se pudo, pero hay otra de similar valor u otra de acá y nada más se cambia. O sea, se está jugando con ese mismo valor para... Es Ok. correcto. Digamos que si no llegamos al momento de la sesión, el dinero que tú tenías destinado para pagarla, no lo vas a usar. Nunca salió de tu cuenta. ¿Quién mejor que tú para cuidar de ese dinero? ¿No? Por Ah, eso te decía, más mejor, diría mi abuelita, más más mejor. mejor. Nuestra recomendación siempre es, entonces, ese monto no lo inviertas en otras cosas, porque si el proceso continúa de la manera correcta, si llegamos a este Tenerlo punto, listo. tenerlo listo. Entonces muchos me dicen, bueno, pero ¿qué tal que mientras lo invierto a plazo fijo o mientras compro y vendo algo? No, mi recomendación personal es no lo Sí, hagas. como congelarlo, ¿no? Esto ya se fue inversión. Como ya haber Mételo. comprado un terreno, por ejemplo, de una casa, ya lo compré, no sé cuánto me tarda en construirlo, entonces tendré que ver si puedo construirlo en un mes o en 2 años o en 3, o sea, pero ya voy destinando a eso, ¿no? Como mi parte de la Efectivamente, inversión. exacto. Oye, y entonces esto me hace, si ya hablamos de que toda inversión tiene un riesgo y ahorita ya nos aclaraste que el riesgo es solo de tiempo, o sea, este iba a salir, pero ya no salió porque un día antes de que todo fuera a tu favor recibió la herencia y entonces pagó, pero te vimos otra. En ese proceso donde me acomodaron para decir, no te preocupes, no fue esa, pero está esta, de similares características, de similar valor, de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hace que un remate bancario inmobiliario sea seguro? Ok, esa es muy buena. En realidad es que recordemos que esto, te voy a poner un ejemplo también. Si habláramos de un partido de fútbol, la cancha reglamentaria es un juzgado, Ok, ¿no? El árbitro principal es un juez ok, y los abanderados son notarios públicos. ok. Es decir, todo el proceso está muy bien vigilado por nuestras máximas autoridades, tanto judiciales como extrajudiciales, que son jueces y notarios o fedatarios públicos. Ok. Esa es la primera. La segunda, recuerda que te está protegiendo o estás anclando todo el proceso al primer instrumento que se generó, que fue el contrato de otorgamiento de crédito. Ese contrato está muy bien diseñado y marca todas las reglas de juego hasta el final, Ujú, incluyendo un proceso de recuperación. ujú. Y el saber trabajar con las personas o la empresa adecuada, eso nos garantiza que durante todo el proceso tu dinero esté perfectamente cuidado. Insisto, el dinero que vas a pagar a la institución no va a salir de tu bolsa hasta que el banco te ceda los derechos. Una vez que los pagas y tú ya eres dueño, entonces tu dinero ya está más que blindado porque está protegido por un instrumento que representa una cantidad mayor a lo que tú estás invirtiendo. Si tú vas a comprar uno de 100,000, no lo vas a pagar en 100,000, lo vas a pagar en 30, 40, 50 Sí, mil para que sea pesos negocio, para que obviamente. sea negocio. Exacto. Si no soy compradeudas, Sí, sí, ¿no?
¿Cómo dijiste? Compradeudas. Beneficencia. Sí, beneficencia. Exacto. Sí, no, no, no. Ya ni nuestros papás son beneficencia de nosotros, ya no. Ya no nos dejamos. Sí, Sí, okey. efectivamente, es un proceso muy seguro, muy cuidado. O No sea, es están involucradas demasiadas partes, tanto financieras, jurídicas, legales, judiciales, extrajudiciales. O por eso decías que está súper blindadísimo. es correcto. Porque tendrías no, pues burlar a una pudiera ser, pero burlar a tantas ya no. Estamos hablando de juzgados, notarías, eh, la propia institución financiera que realizó el primer préstamo, el registro público de la propiedad, estamos hablando de documentos, escrituras notariadas, documentos notariados. O sea, en realidad es Sí, que no. todo el proceso se debe llevar muy en la mesa, muy claro, muy de veras, ¿no? Bueno, a ver, okey, todo está fluyendo padrísimo de lo que hemos hablado. Vamos a ser bien positivos como nos gusta a nosotros. Todo está padrísimo. ¿Puedo ver la casa? O sea, si me dijiste esta casa, ¿puedo verla? O sea, ¿puedo ir a verla o no? Para emocionarme más y aguantar más tiempo, ¿no? O sea, ¿se puede? No. No se puede. No, recuerda que ¿Ni la por foto? constitución Ah, política, recuerda que la constitución política, sí, hablando de sí. nuestras leyes, dice que nadie puede ser molestado en sus bienes o en sus personas. Primera. Segunda, Okey, la casa no está en venta. Lo que está en venta es esa deuda. Así que eso se observa en documentos. Cuando tú haces una operación okey, de estas, debemos tener la certeza de poder verificar la mayor cantidad de documentos que hagan visible la operación en todas las medidas de lo posible y de lo permitido también según los marcos legales okey. y basar todo esto en números. Quizá de lo que te podría decir que sí habría que verificar es el ver la propiedad es interesante. Digo, te lo voy a decir off the record. Ujú, ujú. A lo mejor pasar por enfrente, pero no puedes entrar a la propiedad porque si tú O te sea, nada más quedas, pasar y, pudiera ser mía, ¿no? Para podría, inversión, okey. podría ser mía. O sea, hasta que no sea, es un pudiera. Exacto, Okey. exactamente. Digamos que en el momento en que se concreta la situación, donde por cualquier razón que no sabemos por qué esta propiedad está en esta situación o esta garantía está en esta situación, eh, hasta que no se concrete el hecho de que no va a haber pago de la deuda, entonces sí, mediante un proceso que conocemos como toma de posesión, como juicio de desalojo, etcétera, donde ejecutamos ya la deuda como tal, entonces sí podrías quedarte con la casa como pago de la deuda, ¿no? Que para esto hay varios mecanismos, la dación de pago, la toma de posesión, etcétera. La dación de pago es cuando el propio deudor dice, ¿sabes qué? No puedo pagar, aquí está la casa, te la entrego porque te estoy pagando. Y entonces como yo compré la deuda, el banco dice ahí es donde entra la palabra remate bancario. Dice: "Yo no pierdo, a ver, ya no pudiste, te di todas las oportunidades que había para que no hubiera problemas de nada. Tú fuiste el que ya no puedes, y todas las instancias legales, jurídicas lo avalan. Entonces sale a la venta, bueno, al remate, porque me urge ya recuperar, ya llevo muchos años con esta casa". Así pienso yo, digo, no Sí, soy sí, especialista. Y entonces ahí es donde por eso decías que debo estar listo. es ¿Sale? Se correcto. va por tanto, sí, aquí están. Así es, Y entonces compré el 60 del 100, entonces ahí me queda para jugar, un margen. para volver a recuperar y tener el margen de ganancia. Es lo que lo hace un negocio, Es correcto. ¿okey? Lo explicaste bastante bien. En realidad es que todo este proceso, el remate como tal es solamente una etapa procesal que está después de la sentencia firme y antes de la adjudicación. Y esto tiene una razón muy precisa. Olvídate de los momentos, que esos son términos jurídicos, ¿no? Llegando al remate, hablando del remate, esto se lleva a través de almonedas. Eh, una almoneda es cuando pones en venta una garantía para recuperar una deuda. Así, Okey. así como muy clarito, ¿no? Pero cuando llegamos a este punto es justo donde sabemos por qué el banco tiene que rematar sí o sí. Y esto tiene una razón. El banco no puede adjudicar esa propiedad para sí. Es decir, no puede quedársela. No, porque yo ya compré esa deuda, ahora, o sea, el banco ya aclaró con uno, pero yo ya tengo el salvoconducto, ¿no? O sea, para el banco sigue habiendo alguien, ¿sí? Sí, claro. Por eso no adjudica, porque Vamos. sigue habiendo alguien, que estoy yo, en el caso ante, no sé, las instituciones, y entonces como que ya estoy listo, o sea,
como que es un proceso no nuevo, entonces el banco ya sabe que siempre va a haber alguien que si se la quito a él, ya va a haber alguien que la compre, entonces como que lo tiene pensado así, sí, sí es por ahí más o Fíjate que he menos. escuchado mucho a algunas personas que dicen, es que el banco me quitó mi casa, ¿no? ¿Por qué te la quitó? Bueno, se me olvidó decirte, es que no la pagué, ¿no? Así nomás Pero, un detalle. pequeño detalle. Pero vamos a ese punto y no quiero incurrir en decir cosas que no son, porque tampoco sabemos por qué la persona Sí, está en esta situación, por eso es bien solo importante ellos saben. conocer todo el proceso y saber exactamente de qué estamos hablando para poder hacer el trabajo de la manera correcta. Pero bueno, vamos a plantear dos escenarios. Uno, donde hay una persona como inversionista interesada en adquirir ese remate bancario inmobiliario. ¿De acuerdo? Y otro donde no la hay. Vamos a hablar primero del segundo. No hay una persona interesada. El banco va llevando el proceso a través de sus abogados, etcétera. Pero cuando llega el momento de la adjudicación, el banco, antes de llegar a esa etapa procesal, el banco tiene que rematar. De todas formas, aunque no haya nadie todavía que le esté prometiendo pagarlo. Por una razón, él no puede quedarse con la casa, porque si se la queda, estaría incurriendo en un delito. Ok, Me explico. Él ya hizo negocio con él prestando el dinero y ganó bien, ok. ¿no? Si se queda con la propiedad adicional, estaría haciendo un doble negocio con la misma persona y con el mismo instrumento. Es como cobrarle el IVA 2 veces a la misma persona, ¿no? Es correcto. ¿Te Ya. acuerdas de antes cuando se decía es que los intereses sobre los intereses, que Sí, la sí, ley sí, lo sí, sí, todo prohibió? el mundo escuchamos eso, pero no todo el mundo los entendíamos. Exactamente. La ley lo prohibió porque decía, no, espérate, eso ya se parece o es usura, Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, la usura está tipificada como un delito. Ok. Por lo tanto, si el banco se queda con la casa, además de haber hecho el negocio acá, estaría incurriendo en usura. ¿Y si puede haber propiedades o casas que no hay quien le invierta? Sí, claro. ¿Y qué pasa con ellas, por ejemplo? En realidad es que se tienen que rematar de todas Por eso, formas. pero si no hay quien no hay quien pague el remate o quien, o sea, quien entre o compre esa deuda o ¿qué sucederá en esos casos? Fíjate que a mí me gusta llamarle que es cuando, es en los casos donde se generan las famosas pacas de casas o pacas de, o sea, Ah, okey. eso Sí, yo sí, lo sí, inventé, vienen tampoco por es que paquete, existe, ¿no? sí, sí, sí. Todas estas no llevan Nadie quiso todas estas, ok, dame tanto por 10 instrumentos, ¿no? Que son okey. 10 deudas garantizadas por 10 inmuebles, pero que nadie quiso. No las quiso ni cuando se demandó y se emitieron las listas, ni cuando llegamos al momento de la adjudicación, ni cuando llegamos al momento de la Ah, ese remate. es otro modelito de negocio para los que buscan así como en paquetito, ¿no? Exactamente, y Okey. existe. Al final todas son deudas para recuperar y todas te van a dejar algo, pero es como, por eso le llamo en broma de las Paca, pacas, sí, así como claro, las pacas de claro, ropa, claro. ¿no? Porque a ver qué te Viene sale. tanto nuevo como usado, a ver qué sí, es justo, ese es a ver qué te sale, Sí, ¿no? sí, ¡guau! Sorpresa. Sí, ya, ya, ya. Oye, y nada más para no suponer, entonces, no estoy comprando problemas, o sea, estoy porque, pues, un juicio o un proceso legal de si la recupero, si no, si la pierdo, si no, pues, es legal, es un proceso, no está considerado como un problema. Pero en el caso del que va a invertir, que, pues, yo nada más estoy invirtiendo, entonces, no estoy comprando un problema. En realidad no. En realidad es que si tenemos que mencionarlo de esa ¿Estaría manera, comprando un problema? Si no lo estoy haciendo con alguien profesional, con ustedes, un mediador, ahí sí. Es que ahorita me vino así porque yo estoy hablando en toda la confianza porque te conozco, porque hemos invertido contigo y porque sabemos que son los resultados, pero sí, siempre hay el que y si no es de veras, sí. ahí sí, entonces, o sea, ¿en qué momento compro un problema entonces? En el momento en que justo la persona que te está apoyando no conoce el proceso completo, yo tengo muchos amigos abogados, pero también déjame decirte que entre mis clientes tengo muchos abogados y son abogados muy exitosos en sus áreas, ¿no? Sí, Pero que no conocen el proceso de un juicio especial sí, hipotecario. claro, sí, claro. Todo Entonces, tiene su sí, su grado de claro, especialización. siempre lo he mencionado. Si en algún momento tú puedes conocer a un cirujano cardiólogo muy bueno, el mejor en México, y aún así no le dejaría algo como sacarme una muela. O Claro, sea, para claro, eso hay especialistas en, claro, en totalmente cada de acuerdo. materia, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. El
trabajar con la persona correcta o la empresa correcta te garantiza que el proceso se va a llevar de la manera correcta, que vas a estar informado, que te van a llevar de la mano y que vas a actuar como inversionista. Ahora, esto no quiere decir que no puedas llegar como abogado o como tercero inversionista a decir, yo nada más quiero comprar los derechos o nada más quiero que y yo me llevo el litigio, ¿no? Yo lo hago. Claro que se puede, por supuesto que se puede. Y esto está tan abierto como cualquiera. Es tanto como decir, te compro tu carro descompuesto y yo lo arreglo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es todos los documentos legales, lo que tiene que involucrar, lo que debo verificar de la empresa, si esté constituida, si no? Lo digo porque vi el otro episodio que hablaron de eso aquí en el Cuarto Cuadrante. Le dedicaron, de hecho, un episodio Sí, claro. completito a qué debes ver en una empresa para que no compres problemas. Digo, yo lo comento porque me surgió, y me surgió también porque vi ese episodio, ¿no? O sea, digo, también soy fan de ustedes, pues, me gusta invertir, ¿no? O sea, a lo seguro. En esa parte, pues, está padre, o sea, y yo como estoy platicando contigo, lo estoy viendo y te conozco, pues, yo estoy tranquilo, porque sí sé que estás establecido, sí sé que eres, ya lo hemos hecho, lo hemos probado, ¿sí? Pero estoy aquí en representación de quien pudiera querer invertir Así y que es. quería ver todas estas cuestiones. Ahora, ¿existe un tiempo de entrega o normalmente es mucho el tiempo o hay un promedio? No lo sé, porque te aseguro que esa va a ser una de las preguntas que quien quiere invertir, porque es en cualquier lado, es si yo meto tanto, ¿cuánto gano y en cuánto tiempo? Sí, claro. Entonces, a ver, si yo meto dinero, ya más o menos vimos, yo decido la inversión sobre las oportunidades que tú me pones y sobre esas oportunidades, ya vimos, ¿no? Si era de 100 y lo compré de 60, pues ya tengo mis márgenes. Pero la también muy importante pregunta es el tiempo. ¿En cuánto tiempo promedio es cuando yo recibo ya el beneficio de tener esa casa para ponerla a la venta o usarla o agarrar un inmueble por esta cantidad de licencia oficina? No sé el uso que le quieran dar para capitalizarlo, pero en tiempos, Germán. Ok, mira, si cualquier abogado, cualquier empresa te dice, te garantizo que en tanto tiempo se realiza la cobranza o te entrego las llaves, Dú- personal, yo Duda, lo dudaría. dúdale. Sí, Sí, claro. sí, porque Es en como decir, realidad, ¿en cuánto tiempo te enamoras, no? ándale, Así de, depende. depende del Si es de mí mismo, toloache, ¿no? inmediato. Toloache casero o Ándale, toloache. depende de la formulación. Sí, efectivamente. No, mira, cada proceso, precisamente porque estamos hablando de un proceso de recuperación que se lleva a cabo en juzgados, etcétera, etcétera, estamos hablando de que cada proceso tiene su propio tiempo. Va a depender de muchas cosas, desde el momento de hacer la demanda, por ejemplo, desde el momento de tener acercamiento con el deudor, tener las primeras pláticas, incluso fuera de juzgado, de Sí, manera más cercana, hasta la manera en que se defienda, en caso de que sí se inicie litigio, desahogos, etcétera. Hay muchas cosas que intervienen que en realidad es que, una, el inversionista no está obligado a saber de todo esto, para eso estamos los especialistas. sí, Pero sí es importante que el mismo especialista, nosotros mismos, le demos esa certeza al cliente de que sí hay un A, B, C y D y que en ese orden se tiene que cumplir, ya sea antes o después, pero en ese orden, ¿no? ¿De qué va a depender? De todo esto, de la propia impartición de justicia en el juzgado, de ujú, la propia escucha, de las propias pruebas, etcétera. sí. Incluso te lo voy a decir abiertamente de los propios momentos que estemos viviendo en nuestro país o en el mundo incluso, porque Sí, estamos claro, hablando, la pandemia que nadie se esperaba, ¿no? Que colapsó muchas cosas a nivel mundial. es correcto. Entonces, si todo eso lo quisiéramos poner por escrito, de entrada yo lo dudo, yo lo dudaría Ok. y me detendría un poquito, pero es mejor hablarlo de la manera correcta, de decir, mira, estos son los procesos, sí te puedo dar un estimado. ¿De cuántos son los estimados? Digo, a lo mejor se pudo prolongar un año más o hasta pudo adelantar, puede pasar, me imagino, ¿no? Claro, de acuerdo al De Código los Civil, estimados, a los códigos de comercio, estamos hablando de que en un especial hipotecario, juicio especial hipotecario, sí está regulado y sí estamos hablando desde el momento de la demanda hasta el momento en que ya se debe concretar el cobro, ya sea con dinero o tomando posesión
ya física y legal de la garantía como pago de esa deuda, ese tiempo que se tiene contemplado es de 36 meses cuantificados en días hábiles. Es decir, sábados y domingos, días festivos no cuentan, vacaciones de juzgados Sí. no cuentan, eh, P pandemia, eso, pero eso es lo que ya incluye más o menos los 36 meses, ya descartando los vacaciones, los días no hábiles, etcétera, y demás. es correcto. Oye, pero, por ejemplo, eso es, o sea, cuando uno dice: "Okey, invierto, mediante tu conducto a este tema", ¿a partir de que firmo son los 36 meses o hay ya procesos ya avanzados? Esa es buena pregunta. En realidad es que la Digo, mayoría de los los procesos, inversionistas quieren saber cuánto tiempo va a claro, estar ahí la claro, y lana. para eso estamos aquí. Sí, sí, sí. Y ese es lo padre de este asunto, que efectivamente, digamos que el banco cuando emite sus listas, cuando dice, a ver, señores recuperadoras, Ahí van las pacas de empresas, Aquilo. aquí están las pacas, Sí, ¿no? Aquí sí, sí. está todo. Pero estas sí las tengo clasificadas, ¿no? Estos son los que demandé hace tanto tiempo, Sí, estas exacto. son las que ya avanzó el proceso y están en un proceso que se llama adjudicatario, que es más bien cercano al momento ya sea de la sentencia o de la Ah, o sea, no está adjudicación o no, no, o concesión de sea, se puede derechos. ir a eso, aunque, pues, será antes entonces. Sí, claro, por supuesto. Mm. O ya estamos incluso con un tercero adjudicado, que esos también ¿Ha habido existen. casos de que llegue y le invierte y casi inmediato? Sí, claro. ¿A Sí, sí, poco? sí. No, de hecho, ya, Guau. ya comenté en un episodio anterior de una experiencia muy bonita y como esas he Sí. tenido muchas de personas que dicen, eh, nada más tengo esto, nada más me alcanza para esto, digamos. Em, el secreto de elegir el instrumento adecuado va a depender, una, de tu capacidad de inversión, de tu propia personalidad como inversionista y, por supuesto, de la disponibilidad de instrumentos de inversión en este sentido que hay en el mercado. Claro. Sí, vamos a tener estas tres situaciones. Pero, como bien te dije hace rato, como el tiempo no está escrito en piedra, Sí, digamos, claro, claro. entonces va a depender de diferentes factores. Ya tuve el caso, y este es un caso verídico también, me encanta, que es de una garantía, una deuda cuya garantía se encontraba en Lomas de Chapultepec. Órale. Sí, entonces tuvimos uno de los trabajos que hacemos iniciales es tener acercamiento con la parte deudora. Cuando estuve enfrente de la familia, mi pregunta directa fue, oye, sabes que existe una demanda. Pregunta directa, ¿tienes dinero para pagarlo? No quiero mentir en números, pero vamos a ejemplificar muy cercano a la realidad. La deuda era como de 4 o 5 millones, la deuda, ¿no? La sesión, el banco la estaba sesionando, la sesionó por algo así como 1.200.000, algo así, o sea, era un margen muy amplio Claro. de utilidad. Cuando llegué con la parte deudora y a la pregunta directa, oye, ¿sabes que estás demandado? 4 millones, ¿tienes dinero para pagarlo? La respuesta fue inmediata y bien tranquila de, sí. Ok, desde ahí dices, ok, va a haber pago, no va a ser la casa para mi cliente, no va a ser, ¿no? Perfecto. Y ¿Y qué se estaban esperando? Jugando con él. es que justo fue lo que me llenó de sorpresa y así de sui generis son los casos donde le digo, ok, entonces, ¿cómo va a ser tu mecánica de pago? No, no vamos a pagarla. Entonces sí me regresé, a ver, espérame, entendí que sí tienes el dinero para pagarla. Estamos hablando solamente de los valores de la deuda, 4 millones. La Ajá. propiedad tenía un valor como de 9, 10 millones. Ah, caray. La propiedad que estaba como garantía de pago, es Guau. decir, el Garbanzo de riesgo de libra era. perderla. El riesgo de perderla por una deuda mucho más baja. Sí. Entonces, ¿no la vas a pagar? No. ¿Por? ¿Qué te detiene? Te voy a platicar la historia, me dijeron. Es que esa casa, y voy a balconear, no voy a decir nombres, Sí, obvio, sí, sí. no puedo, pero la situación real era que esa casa la compró una persona, no para su familia, sino para una familia pequeña. Sí, ¿No? para la velita, ¿no? La iglesia, ¿no? Ándale, como La la capillita, capillita. exacto. Okey. Esta persona, el titular de la deuda, digamos, el deudor, desafortunadamente falleció y con quien yo estaba hablando era con los hijos de su matrimonio de veras, y Okey. ellos, su razón para no pagarla es, tenemos el dinero y no queremos pagarla
Porque no nos interesa rescatar algo que no es de mi familia y que Y que nos trae recuerdos y que no sé y que qué, está habitado exacto. por una persona no grata para Sí, sí, sí. nosotros, ¿no? O sea, sí querían que se perdiera y que para que Sí, ellos se fueran. así es. Entonces, te podría Oh, decir que suena a telenovela, ¿no? Así suena a como novela, pero sí, sí, pero es real. si pudiera escribir un libro de todas las Sí historias que estaría conocemos bien aquí, bien sí, estaría bien interesante, ¿eh? O sea, interesante. porque uno no sabe a veces las situaciones en las que se enfrentan, ¿no? Y esa, pues, a lo mejor, pero para el que sí entró fue un Fue súper un gran negocio. negocio. Súper negocio porque efectivamente invirtió 1 millón y fracción Ya y gané se quedó con una casa de 8 o 9 millones de pesos. 8 veces el Y además valor. rapidísimo, porque obvio no hubo defensa, no hubo nada. Sí, El claro, proceso de todas formas se tiene que correr el A, B, C y D, pero se tiene que correr. Pero fue muy rápido porque no hubo resistencia, digamos. buenísimo. Pues, yo ya me quedé sin preguntas a nombre de los que pudiéramos tener preguntas y demás. Pero me quedo muy tranquilo, o sea, me quedo hasta con ganas de volver a invertir y de volver a hacer, porque sí, sí es una oportunidad. Nada más, yo creo que lo último que diría sería, definitivamente esto sí no es para todos. O sea, porque hay que ser claros, creo que la honestidad es demasiado valiosa. Yo creo que si las personas tienen sus ahorros de su vida y de eso depende que vivan o no, no lo arriesguen, ¿no? O sea, me refiero por el tiempo, o sea, Claro. no lo arriesguen a que no esperes que algo pueda ser rápido, porque qué tal que se prolonga. O sea, a lo mejor sí, de que va a estar la inversión, va a estar la inversión, pero si, nada más es lo único que tienes, pues no. Esto es para los que dices, esto lo voy a aventar a invertir y no tengo tema. Esos sí son los que pueden duplicar o manejar las inversiones. No sé, así lo veo. En realidad hablábamos hace un momento sobre tu perfil como inversionista. Y en realidad, y algo que hacemos mucho en Cuarto Cuadrante es justo eso, comprometernos con el proyecto de inversión de cada persona. No importando de cuál es el origen de esa idea de invertir o cuál es el propósito. Es decir, no importando de manera separada, sino en conjunto nos comprometemos Buenísimo. con todo ese proceso para llevarnos de la mejor forma, para hacerlo de la mejor manera y que suceda algo, pero que suceda algo positivo, ¿no? Pues yo me quedo bastante tranquilo con la información, muy tranquilo, demasiado diría yo, porque entonces creo que es una de las opciones más seguras hoy de poder invertir. A ver si luego me invitas a más programas, hermano. Me va a encantar tenerte, mi querido Chris, por supuesto. Y bueno, pues gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos a la próxima. Va a haber cosas más interesantes todavía. Recuerda escribirnos y mandarnos tus comentarios a nuestras redes. Todas las dudas que tengas, todas las preguntas las vamos a atender. Para eso estamos aquí. ¿Sale? Cuídate mucho. Hasta pronto. Nos vemos.